Valeria Guerrero se movía por la sala de mando del USS Aegis con la discreción de una sombra, su ropa sencilla, una blusa de vestir y pantalones oscuros, una presencia anónima contra el brillo de los consolas. En su pequeño cuaderno negro tomaba notas, sus ojos captando detalles que la tripulación, centrada en la inminente operación Stillwater, ignoraba. Existía fuera del campo de visión de todos, un talento que había perfeccionado durante décadas, hasta que su movimiento la colocó en la línea de visión del almirante Thorn. Su reacción fue inmediata, cortando la atmósfera controlada del puente como una hoja afilada. ¿Quién autorizó a un civil en mi puente? Si ese tipo de arrogancia te molesta, inscríbete ahora, porque lo que él no sabía es que esta pregunta sería el mayor error de su carrera. La pregunta resonó, silenciando las conversaciones. Todos los ojos se volvieron hacia la mujer que, para ellos, parecía haber aparecido de la nada, sin esperar una respuesta, sin que nadie se presentara para asumir la responsabilidad por ella. Thorn hizo un gesto seco a la seguridad. La orden era clara, final. Sáquenla. Nadie la defendió. Mientras los guardias se acercaban, Valeria sintió el peso de las miradas sobre sus hombros, pero no vaciló. Simplemente cerró su cuaderno, su rostro una máscara impenetrable. Su salida fue tan silenciosa como su presencia, pero fue seguida por una corriente de susurros que se esparció por el puente tan pronto como las puertas se cerraron. Para la tripulación era la restauración del orden. Para Thorn era la eliminación de una irritante anomalía. Mientras era escoltada por los pasillos laberínticos del USS Aegis, Valeria se convirtió en un espectro. La tripulación que pasaba por allí desviaba la mirada, algunos con un toque de pena, otros con desprecio mal disimulado por esa civil que osó perturbar la santidad del puente. Pero Valeria no veía nada de esto. Su mente era un escáner, registrando la postura de los guardias, el tiempo de respuesta en cada puesto de control, las cámaras de vigilancia. En una intersección de pasillos, sus ojos se cruzaron con los de un oficial de baja graduación que reparaba un panel de acceso. Por una fracción de segundo, un entendimiento casi imperceptible pasó entre ellos, un reconocimiento que nadie más notó. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cuántos más como él estaban escondidos a plena vista? Finalmente, fue dejada en una pequeña, pero cómoda, habitación designada para visitantes. El guardia vaciló en la puerta, claramente incierto sobre cómo dirigirse a ella, antes de dar la orden formal de que permaneciera allí hasta nuevo aviso. En cuanto la puerta se cerró, bloqueándola, Valeria no perdió ni un segundo. No se sentó a lamentar la humillación. En su lugar, abrió su cuaderno en una página específica, donde una compleja secuencia de números y letras estaba anotada. Después de estudiarla por un momento, miró su reloj simple y funcional. El cronómetro en su mente comenzó a contar. 90 minutos. Era el tiempo que tenía, el tiempo que ellos tenían. Todo dependía de lo que sucediera en los próximos 90 minutos. De vuelta al puente, el incidente con la civil ya era un recuerdo lejano, borrado por la importancia arrolladora de la operación Stillwater. El almirante Thorn estaba en su elemento, su confianza irradiando por la sala e inspirando a su tripulación. En el puesto de observación, un general del Estado Mayor Conjunto y representantes de 1900 naciones aliadas observaban con miradas atentas, sus presencias aumentando la presión para una ejecución impecable. La clara voz de la oficial de comunicaciones sonó a través de los altavoces. Operación Stillwater comenzando en 3, 2, 1. Ahora, todas las estaciones reportan estado verde. Thorn asintió levemente con la cabeza, un gesto de pura autoridad. Inicien la secuencia de autenticación para el disparo simulado. Para él, ese era el comienzo del fin de un ejercicio exitoso. Para el
Resto del mundo era el comienzo del fin de su autoridad. Los dedos de la oficial volaron sobre el console. Protocolos de autenticación iniciados, señor. Una pausa. Un pliegue de confusión en su frente. Señor, los protocolos están en ciclo, pero no están aceptando los códigos de comando. La primera grieta en la armadura de calma del puente apareció. El comandante de armas se acercó, su expresión tensa. Los sistemas de redundancia tampoco responden, almirante, reportó, la incredulidad tiñendo su voz. Thorne, sin embargo, permaneció firme, su expresión inquebrantable. Eso era una prueba, un simple problema técnico. Usen el protocolo de emergencia Escarlate 7, ordenó, con la certeza de que su autoridad resolvería esa pequeña incomodidad. La respuesta de la computadora fue inmediata y brutal. La voz sintética, fría y sin emoción resonó por el puente. Acceso denegado. Un silencio atónito se apoderó del puente. Intenten de nuevo, ordenó Thorne, su voz ahora con un tono de acero, la calma profesional cediendo ante una irritación mal contenida. La oficial obedeció, sus movimientos más deliberados, pero el resultado fue el mismo. Acceso denegado. Fue en ese momento que uno de los oficiales subalternos, cerca del puesto de navegación, murmuró al compañero a su lado, lo suficientemente alto para ser oído. Tal vez deberíamos llamar a la civil de vuelta. Ella parecía estar bastante segura con ese cuadernito suyo, ¿no? Un sonrisa de escarnio fue intercambiada entre ellos. La broma, nacida de los nervios, era un reflejo perfecto de lo insignificante que Valeria había parecido para todos. Una distracción, una anomalía, ahora una nota de pie irónica para el comienzo de un desastre. La paciencia del almirante Thorne finalmente se agotó. Marchó hasta el console. Usen mi autorización personal de comando, código Omega Alfa 1. Sus dedos presionaron el teclado con una fuerza innecesaria. La pantalla procesó durante 3 largos segundos y luego apareció un nuevo mensaje brillando en rojo sangre. Acceso denegado. Protocolo de soberanía activado. Todas las comunicaciones externas están restringidas. El puente quedó mortalmente en silencio. No solo estaban fallando en un ejercicio, estaban aislados, bloqueados fuera de su propio sistema, frente a sus aliados y superiores. La humillación de Thorne ahora era completa y pública. Justo cuando el general dio un paso adelante, su rostro una máscara de furia, el sonido sibilante de las puertas del puente, abriéndose, resonó en el silencio opresivo. Todas las cabezas se volvieron en una sincronía impactada. Valeria Guerrero entró en el puente, pero no era la misma mujer que había sido escoltada afuera. Su postura había cambiado. La neutralidad había sido reemplazada por una autoridad fría e inquebrantable. A su lado, caminando con una calma profesional, estaba el mismo oficial de baja graduación que había reparado el panel en el pasillo, ahora actuando claramente como su escolta personal. La furia en el rostro del almirante Thorne se intensificó. Yo di una orden. Seguridad, saquen a esta mujer de mi puente, inmediatamente. 2 guardias se movieron, pero esta vez vacilaron. Había algo en el aire, un cambio en la atmósfera tan palpable que hasta ellos, entrenados para obedecer ciegamente, se detuvieron por una fracción de segundo, mirando a su almirante furioso y luego a la mujer sorprendentemente tranquila. Valeria ignoró el grito de Thorne como si fuera solo un ruido de fondo, un sonido irrelevante. Sus ojos estaban clavados en el console principal, analizando el mensaje de bloqueo con una intensidad que calló a todos. Comenzó a caminar directamente hacia el centro de comando, sus pasos medidos y sin prisa. Los 2 guardias, recuperándose de la vacilación, se movieron para interceptarla, bloqueando su camino.
Pero antes de que pudieran tocarla, una voz firme sonó desde atrás de ellos. «Retrocedan». Era el teniente comandante Faraón, el mismo oficial que la había escoltado afuera antes. Dio un paso adelante, posicionándose sutilmente entre los guardias y Valeria. «Déjenla pasar». Su orden, una traición directa e impensable a la autoridad del almirante frente a todos, dejó al puente en un estado de shock absoluto. «Faraón, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Esto es insubordinación», tronó el almirante Thorn, su rostro rojo de furia. Dio un paso amenazante hacia el teniente comandante, la atención de todos en el puente concentrada en ese enfrentamiento directo. Pero la explosión de Thorn fue el exacto momento de distracción que Valeria necesitaba. Con los guardias paralizados por el intercambio de órdenes y Faraón sirviendo como escudo humano, simplemente rodeó el impasse. Sus movimientos eran fluidos y económicos, como si el drama a su alrededor fuera completamente irrelevante para su misión. El general, que hasta ese momento observaba la falla técnica con creciente irritación, ahora miraba a Valeria con una expresión completamente diferente. La ira había desaparecido, reemplazada por un brillo de reconocimiento y una curiosidad penetrante. Valeria llegó al console de comando bloqueado. No empujó a nadie ni pidió permiso. La tripulación simplemente se apartó, como si una fuerza invisible los obligara a abrir camino. Sus manos, firmes y seguras, se posaron sobre el teclado. Sus dedos danzaron sobre las teclas en una secuencia hipnótica y precisa, insertando un código de 16 dígitos de memoria. El puente contuvo el aliento colectivamente. La pantalla parpadeó, procesando el comando. Y luego, la voz sintética de la computadora, la misma que los había desafiado, sonó nuevamente, pero esta vez con un tono diferente, casi respetuoso. Sobrescritura de soberanía aceptada. Protocolo sombra autenticado. Bienvenida, directora Guerrero. En el panel principal, la alerta roja fue reemplazada por un hexágono negro con un solo símbolo blanco en el centro, y un nivel de autoridad que hizo que varios oficiales cadeasen en incredulidad. El rostro del almirante Thorn perdió todo color, el choque reemplazando la furia. Sus ojos recorrían la pantalla, y luego el rostro tranquilo de Valeria, buscando desesperadamente una explicación en el general. El general se acercó, su voz baja y grave, pero cada palabra cortaba el silencio como vidrio. ¿Nunca has encontrado un director sombra, almirante? Ellos son la última autoridad en cualquier instalación estratégica. Responden solo a los más altos niveles. El mentón de Thorn tembló levemente. ¿Por qué no fui informado? El general lo miró a los ojos, y la respuesta fue el clavo final en el ataúd de la autoridad de Thorn. Porque si lo supieras, el enemigo también lo sabría. Ese es el propósito del programa. Mientras la tripulación procesaba esta revelación imposible, Valeria ya estaba trabajando. Sus dedos no dejaron de moverse. Con algunos comandos, los sistemas de defensa volvieron a la vida. Uno por uno, las luces rojas se tornaron verdes. Pero ella no se detuvo allí. Abrió una nueva ventana en el panel principal, mostrando líneas de código y un mapa de red que señalaba un punto de acceso no autorizado. «El ejercicio fue una trampa», dijo ella, su voz calmada proyectándose por el puente silencioso. «Alguien desde adentro trató de usar la simulación para crear una brecha en nuestra red de defensa». Se giró y por primera vez miró directamente a Thorn, no con desprecio, sino con la autoridad de una comandante. «El protocolo sombra fue activado para contener la amenaza. Almirante, necesito su tripulación. Tenemos un traidor a bordo». La acusación de Valeria quedó suspendida en el aire por un segundo, antes de estallar como una granada en el puente de mando. El choque dio paso a un miedo helado y a una desconfianza inmediata. Oficiales que habían trabajado juntos durante años ahora se miraban de reojo.
Cada rostro amigo se volvía una máscara sospechosa. ¿Quién era? ¿Quién entre ellos los había traicionado? El almirante, Thorn, humillado e impotente momentos antes, sintió la adrenalina de una nueva batalla recorrer su cuerpo. Todo su entrenamiento, toda su experiencia, resurgieron. Enderezó su espalda, el comandante resurgiendo de las cenizas de su orgullo herido. Miró a Valeria, ya no como la civil que había despreciado, sino como su nuevo centro de mando. En su voz no había más rabia, solo el tono de un soldado listo para la lucha. ¿Cuáles son sus órdenes, directora? La respuesta de Valeria fue inmediata, demostrando que ella estaba varios pasos adelante de todos. Teniente comandante Faraón, selle el puente. Protocolo de contención Delta. Nadie entra ni sale sin mi autorización expresa. Mientras Faraón se movía para cumplir la orden, Valeria se giró hacia la oficial de comunicaciones. Quiero los registros de la cámara 7B en el pasillo de servicio 4. Extraigan las imágenes de 08:45 a 08:50 de esta mañana. La orden era tan específica, tan aparentemente aleatoria, que generó una nueva ola de confusión. ¿Por qué ese pasillo? ¿Por qué en ese momento exacto, justo antes de que comenzara la crisis? Todas las preguntas fueron silenciadas cuando la imagen del pasillo apareció en la pantalla principal y todos en el puente se inclinaron hacia adelante, sus ojos fijos en el video que prometía ser la primera pieza del rompecabezas. La imagen en la pantalla mostraba un pasillo de servicio vacío y mal iluminado. Durante varios segundos, nada sucedió. La confusión en el puente era palpable. «Directora, ¿qué estamos buscando?», preguntó Thorn en voz baja. «Paciencia, almirante», respondió Valeria, sin apartar los ojos de la pantalla. Y entonces, una figura entró en el encuadre. Era el mismo oficial subalterno que se había burlado de ella. Caminó por el pasillo, miró su reloj y siguió adelante. Segundos después, un tripulante de mantenimiento apareció en la dirección opuesta. Se cruzaron sin intercambiar una palabra, sin mirarse, pero en el instante exacto en que se cruzaron, el oficial dejó caer un pequeño objeto oscuro que el tripulante recogió con una fluidez impresionante antes de que tocara el suelo. Todo el movimiento duró menos de un segundo. Un murmullo recorrió el puente. El traidor era el oficial. «¡Deténganlo!», gritó Thorn, y la seguridad se movió inmediatamente hacia el oficial pálido y aterrorizado. «¡Negativo!». La voz de Valeria sonó como un disparo, deteniendo a todos en su camino. «Miren de nuevo, miren con atención». Ordenó que el video fuera puesto en cámara lenta. El chip que dejó caer es una trampa, un truco de magia para desviar la atención. La imagen en cámara lenta reveló la verdad. Mientras el tripulante de mantenimiento recogía la trampa con su mano derecha, su mano izquierda, por una fracción de segundo, se deslizaba hacia el bolsillo del abrigo del oficial, cambiando un dispositivo idéntico por otro. Era un intercambio, no una entrega. El oficial es solo un mensajero, un chivo expiatorio desechable, explicó Valeria. Señaló el cinto, rostro anónimo del tripulante en la pantalla. Él es nuestro objetivo y acaba de recibir exactamente lo que quería. El pánico amenazó con apoderarse del puente, pero la voz de Valeria lo cortó como un bisturí. «Es un profesional, no va a usar los pasillos principales». Se giró hacia el mapa táctico del barco. «Corten la energía de las redes de datos secundarias en los decks 5 a 8. Aíslen todos los ascensores de servicio de la sección Gamma. Necesita un terminal de acceso físico con blindaje electromagnético y solo hay 3 en esa área. Quiero equipos de seguridad en ruta de interceptación para cada uno de ellos. Muévanse. Ahora». La tripulación, antes paralizada, estalló en actividad, movida por la certeza y precisión de sus órdenes. Thorn observaba fascinado. Ella no solo estaba cazando a un hombre, estaba diseccionando su lógica,
anticipando cada paso y cerrando cada puerta antes de que él pensara en abrirla. Mientras los equipos corrían hacia sus posiciones, una nueva alarma sonó, esta vez proveniente del console de seguridad interna. Un pitido agudo e insistente. ¡Directora!, llamó el operador del sistema. Detecté un intento de intrusión, proveniente de la red de ingeniería. La revelación cayó como una piedra en el puente. El dispositivo ya estaba activo. El espía no necesitaba llegar a un terminal. Había encontrado un punto de acceso en el camino. Valeria miró la alerta, y por primera vez, una sombra de urgencia genuina cruzó su rostro. Ella entendió la jugada final del enemigo. No está tratando de robar datos o sabotear las armas, dijo, su voz baja y llena de una nueva gravedad. Está tratando de llegar a la sala del reactor. La noticia golpeó el puente como una onda de choque física. La sala del reactor, el corazón palpitante y vulnerable del USS Aegis. Todas las unidades converjan hacia ingeniería. Ahora celen todos los accesos, gritó Thorne en el comunicador, su instinto de comandante tomando el control. Pero Valeria ya estaba en movimiento, corriendo hacia la salida del puente. Es demasiado tarde para aislarlo. Tenemos que llegar allí primero. Thorne y Faraón no dudaron, corriendo tras ella con 2 guardias de élite pisándoles los talones. El sonido de sus pasos resonaba en los pasillos metálicos, una carrera frenética contra un enemigo invisible y el tic-tac de un reloj que medía la distancia hacia la catástrofe. Cada segundo, la pregunta silenciosa gritaba, ¿llegarían a tiempo? Llegaron al pasillo, el principal que llevaba a ingeniería, y encontraron la enorme puerta de titanio de la sala de control del reactor cerrada y bloqueada. Un panel de acceso al lado de la puerta estaba arrancado, sus cables chisporroteando. Ya estaba dentro. Al otro lado de la puerta podían oír los sonidos frenéticos de un teclado y el zumbido de un sistema sobrecargado. «Está a segundos de lograrlo», dijo Thorne, la frustración y el desesperación en su voz. Se giró hacia Valeria, esperando una orden compleja. En lugar de eso, ella miró a su escolta personal, el oficial que la había acompañado desde su regreso al puente. «Protocolo gris», dijo ella, su voz calma pero cortante. El oficial asintió y de su bolsa sacó un pequeño dispositivo que presionó contra la unión de la puerta. Era una carga de plasma. La solución no sería sutil. La explosión fue ensordecedora, un destello blanco seguido de una onda de choque que sacudió los esqueletos metálicos del pasillo. La puerta de titanio, antes una barrera impenetrable, ahora estaba retorcida y humeante, abriendo una visión al caos dentro de la sala de control del reactor. Chispas saltaban de los consolas destruidos y el aire estaba cargado con el olor acre de metal quemado y ozono. En medio de la destrucción, una figura solitaria estaba agachada sobre un panel central intacto, sus dedos tecleando furiosamente. Era el tripulante de mantenimiento. No esperaba una entrada tan explosiva. Su máscara de anonimato finalmente cayó, revelando un rostro tenso y determinado. Sabía que su tiempo se agotaba. Valeria fue la primera en cruzar el umbral de la puerta destruida, Thorne y los guardias poco después de ella. El tripulante se giró, una pequeña sonrisa amarga curvando sus labios. En su mano sostenía un dispositivo similar al que había sido usado en la puerta, pero este parpadeaba en rojo, un indicador siniestro de su cuenta regresiva final. «Lo siento, chicos», dijo, su voz sorprendentemente tranquila en medio del caos. «Pero si voy a Gaer, los llevaré a todos conmigo». Sus dedos estaban a punto de presionar el botón. El tiempo pareció detenerse. Valeria no vaciló. En un movimiento rápido y preciso, sacó un arma pequeña de su cintura, un arma que nadie en el puente había notado, y disparó un solo tiro. El disparo resonó en el espacio confinado, un sonido seco y definitivo. No alcanzó al hombre.
La bala, con una precisión sobrehumana, alcanzó el pequeño dispositivo en su mano. El aparato se desintegró en una lluvia de plástico y circuitos, la luz roja parpadeando una última vez antes de apagarse para siempre. El espía miró su mano vacía, luego a Valeria, la arrogancia en su rostro desvaneciéndose en puro shock e incomprensión. Había sido derrotado no en una lucha, sino por una simple ecuación balística. Valeria bajó el arma, el rostro impasible como siempre. Sin una palabra para el traidor ahora desarmado, se giró hacia Thorn, que la miraba con una admiración que rozaba el temor. La situación está contenida, almirante. Su equipo puede asumir desde aquí. Y con eso se giró y salió de la sala destruida, desapareciendo por el pasillo tan silenciosamente como había llegado, dejando atrás a un almirante, una tripulación y una leyenda que resonaría para siempre en los pasillos de acero del USS Aegis. La historia de Valeria Guerrero nos enseña una poderosa lección. La verdadera fuerza a menudo no está en quien grita más fuerte, sino en quien actúa con precisión silenciosa. Es un recordatorio para nunca subestimar a nadie, pues los héroes más improbables son aquellos que no buscan reconocimiento. Si crees que el verdadero poder reside en la competencia y no en la apariencia, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras historias como esta y no querrás perderte ninguna. Nos vemos en el próximo video.